Buenas tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, llegó el jueves. Llegó el jueves, estamos ya terminando este mes y abriéndonos al mes de las elecciones, que comenzaremos Dios mediante, o realizaremos, mejor dicho, el próximo martes, Correcto. 3 de noviembre. día de San Martín de Porres. De San Martín de Porres, dominico, ¿verdad? Dominico, así que... Terciario. Terciario, pero es dominico, padre. Hay que defender lo nuestro también. ¿Verdad? Un hombre que verdaderamente hizo historia en su tiempo. Eso es así. Vamos pues a pedirle al Señor que nos ayude, ya que hoy queremos tener un programa especial que vamos a compartir con ustedes en este ámbito de reflexión la carta pastoral que hemos escrito los obispos, que lleva como título De la tribulación a la esperanza. Este mensaje de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña ante los comicios electorales del año 2020. Oremos pues. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Misioneros. Este mensaje, esta carta que vamos a iniciar en nuestra reflexión para ayudarles a todos ustedes a ver el pensamiento que los pastores de la Iglesia Católica queremos compartir con ustedes como una breve reflexión, fue firmada el 7 de septiembre del 2020, así que desde el pasado mes de septiembre se ha distribuido de septiembre, octubre, y preparando las elecciones que Dios mediante, como decíamos, serán el próximo 3 de noviembre. 3 de noviembre. Bien, y fue firmada, como muy bien dice Padre Obispo, por todos los obispos de las 6 diócesis, ¿verdad?, de nuestra nación puertorriqueña. Vamos a darle lectura y haremos un breve comentario, según, ¿verdad?, vayamos viendo los números. Tiene o está sectorizada esta carta en 30 pequeños párrafos. Cada párrafo ayuda en la reflexión de una idea. No pretendemos decirle a usted por quién tiene que votar, sino darle una palabra de aliento, una palabra de esperanza y una palabra de reflexión. Comenzamos. Sí. De la tribulación a la esperanza. Mensaje de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña ante los comicios electorales del 2020. ¿A quién va dirigida esta carta? Pues decimos los obispos lo siguiente. A los fieles católicos que peregrinamos en Puerto Rico y a todos los que desean con esperanza un mejor futuro para nuestra nación puertorriqueña. Y citamos: nos gloriamos de nuestra tribulación, porque la tribulación produce perseverancia. De la perseverancia surge la fe firme, y de la fe firme la esperanza que no será defraudada. Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versos del 3 al 5. Así pues, esta carta va dirigida a los miembros de la Iglesia, a los fieles católicos, todos los que peregrinamos en Puerto Rico, en esta nuestra provincia eclesiástica, y a todos los que desean, anhelan con esperanza un mejor futuro para nuestra nación puertorriqueña. Hay un anhelo profundo en nuestros corazones. Hemos pasado momentos difíciles, iremos, ¿verdad?, en la reflexión, en la carta, en el escrito, presentando algunos hechos. Y por eso se escogió esta frase bíblica de San Pablo, donde intentamos que usted, cristiano consciente, ciudadano responsable, se dé cuenta de que ha habido momentos difíciles de tribulación, pero hay un proyecto de esperanza, y que quien se mantiene en medio de la tribulación firme, con perseverancia, adquiere una fe
fortalecida, una fe firme que lo motiva y no le defrauda. Número 1 dice lo siguiente: no hay duda de que en estos últimos años hemos vivido como pueblo grandes tribulaciones. Desde la secuencia de eventos naturales iniciados con los huracanes Irma y María, a los terremotos y la pandemia, hasta los hechos políticos del último año, Puerto Rico ha vivido una de las peores etapas de su historia. Esto no tanto por la magnitud de los eventos, pues algunos ya estaban inscritos en el recuerdo de décadas pasadas, sino por el nivel de desasosiego, impotencia e incluso incredulidad que han sido capaces de generar en nuestra vivencia colectiva. Por lo tanto, partimos de la realidad. Esta carta tiene las 3 claves de nuestra reflexión latinoamericana y del Caribe, ¿verdad? En nuestros proyectos de pastorales. Un ver, un juzgar, para motivarnos a un actuar consciente y responsable. ¿Qué ha sucedido? Pues esto en estos últimos años, pues lo que hemos vivido, ¿no? Entre huracanes, pandemias, terremotos, hechos políticos, situaciones reales. Y estos han sido eventos de una secuencia, que son secuencias naturales. Esto no es castigo de Dios, porque hemos pecado tanto, Dios nos castiga mandándonos un terremoto. Por favor, no se trata de eso. Se trata de ver los acontecimientos en un marco mucho más amplio, en un suceso, en una secuencia de eventos naturales, situaciones que se viven, pero la forma en que respondemos a ellas, pues nos pueden llevar a construir o a destruir. ¿Qué? La esperanza. Estos eventos, por lo grandes que han sido, estaban inscritos en el recuerdo de décadas pasadas, porque estos huracanes siempre ha habido. Eso no nos coge de sorpresa. Temblores cada cierto tiempo, ¿verdad? Ahora se juntó todo esto. Y lo nuevo, lo más fuerte ha sido esa pandemia que nos ha sacudido fuertemente. ¿Y esto qué crea? Desasosiego, impotencia e incredulidad, que es muy probable que genere en el colectivo, ¿verdad? Pues una intranquilidad, una inconformidad, un cuestionarnos. Por eso el número 2 dice: ante estas circunstancias, el próximo ciclo electoral se nos presenta de 2 maneras contrastantes. Entonces hay 2 maneras de ver este próximo ciclo. La primera puede ser desde el cinismo o la indiferencia. Ya nada puede hacerse y cambiar. Sí, estancado. Esto no hay quien lo arregle. Cuidado. Esa puede ser una actitud. La segunda inspira en nuestra voluntad y conciencia como hombres y mujeres de fe. Es hora de reiniciar, de volver a tomar como colectivo social las riendas de nuestro futuro y de caminar con perseverancia y carácter animados por la fe que no defrauda. Entonces, ¿a qué te invitamos como pastores de este pueblo? Los invitamos a que se vea inspirada nuestra voluntad y nuestra conciencia de hombres y mujeres de fe a tomar una decisión. ¿Cuál? Es la hora de reiniciar, de volver a tomar como colectivo social las riendas de nuestro futuro, de caminar con perseverancia y con carácter animado por la fe que no defrauda. No te puedes quedar atrás, no te puedes quedar estancado. Diríamos en un refrán muy nuestro, ¿no? Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Así, con San Pablo, podremos decir que nuestra tribulación es también la fuente de nuestra esperanza. En medio de las dificultades, Pablo anima, y nosotros estamos convencidos que la tribulación puede ser fuente de esperanza. Es decir, cuando es un reto, es un desafío. Por lo tanto, una dificultad la convertimos en desafío. Un problema en una nueva oportunidad. Ánimo. Como expresamos en nuestra carta pastoral tras el paso de los huracanes Irma y María, hermanos y hermanas, puertorriqueños, puertorriqueñas, nuestra patria ha tocado tierra de rodillas.
y nos sentimos abatidos por toda esta sucesión de eventos catastróficos que se suman a la crisis económica, no demos paso a la desesperanza y al caos. Esta es la consigna. No demos paso, es decir, no te quedes ahí en la desesperanza, en el caos. No, levántate, supérate. Mira el futuro con esperanza, con ilusión. Un proyecto nuevo se puede realizar y tú eres parte. En tus manos está y en las mías está. Entre nosotros podemos tomar nuevos rumbos, nuevas decisiones. Número 3. Con el deseo de iluminar la conciencia de todos. Esta es la clave, hermanos. Con el deseo de iluminar la conciencia de todos. Poniendo como norte el bien común de nuestra patria. ¿Qué nos mueve? El bien común de nuestra patria, no un interés político partidista, sino el bien común de nuestra patria. Desde la enseñanza social de nuestra iglesia. Desde la enseñanza social de la iglesia hay una doctrina que incide y brota del Evangelio. Y anclados en la buena nueva del Evangelio de Jesucristo, proponemos esta reflexión. Así que esto es una reflexión para que tú tomes tu decisión con responsabilidad, con serenidad, pero la tomes decididamente, mirando al futuro con esperanza. Sabemos que la Iglesia no promueve ideologías, partidos o candidatos. No es nuestra misión promover ideologías, partidos o candidatos, pero también somos conscientes de nuestra obligación de anunciar y denunciar a tiempo y a destiempo, desde la palabra eterna que da vida. Tenemos una misión, anuncio y denuncio, a tiempo y a destiempo, y haciendo propuestas que usted analiza y toma su decisión. En esa doble función profética participamos todos los bautizados, y el tiempo actual necesita de nosotros como ciudadanos activos, actores de nuestro presente y constructores de nuestro mañana. Yo quisiera que tuviéramos conciencia, sobre todo la gran mayoría de los miembros de la iglesia, que son los laicos y laicas, ¿verdad?, de que nosotros como ciudadanos activos somos actores de nuestro presente y constructores de nuestro mañana. Y eso lo hacemos con el voto. El voto es un derecho, ejérzalo y hágalo con responsabilidad. Por esto hacemos estas propuestas y las presentamos con el propósito de que sean objeto de análisis por parte de los fieles a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Es una propuesta para que tú la analices desde la doctrina social de la Iglesia, no desde una plataforma de partido. Tú tienes derecho a pensar, a analizar, a evaluar las distintas propuestas de los partidos y elegirlas. La iglesia nunca te va a decir por esto o por aquel, no. Eres bastante mayorcito ya para eso. Así pues, nos corresponde denunciar la injusticia y promover los cambios y medios viables para erradicarla. Volvemos a nuestra misión, denunciar la injusticia, promover cambios y medios que sean viables para erradicar el ¿qué? La injusticia. Desde los valores que promulga nuestra fe, debemos denunciar el individualismo con el que se ha pretendido construir la vida de muchos. Individualismo, primera clave. Pues es la antítesis del mandamiento del amor, de la caridad solidaria que vino a enseñarnos Jesucristo. ¿Por qué denunciamos el individualismo? Porque muchos han querido construir su vida desde su óptica, haciendo daño. Y esto va en contra del mandamiento del Señor, ese mandamiento de amor que nos lleva a la caridad solidaria, lo que nos vino a enseñar Jesús. El ser humano, su dignidad y libertad, su desarrollo y plenitud, tienen que estar por encima de la ganancia y del enriquecimiento de pocos. El amor tiene que estar por encima del egoísmo. Ese es un principio importantísimo. Vamos a leerlo otra vez, porque aquí está la clave, hermanos. Fíjense en dónde radica la fuerza de este mensaje.
El ser humano, su dignidad y libertad, su desarrollo y plenitud. Esa es la clave, el ser humano. En sus 4, digamos, estamentos: dignidad, libertad, desarrollo y plenitud. Tienen que estar por encima de la ganancia y del enriquecimiento de pocos. El amor tiene que estar por encima del egoísmo. Esa es la enseñanza de Jesús. Entonces, ¿qué nos mueve a nosotros? El ser humano, su dignidad, su libertad, su desarrollo, su plenitud. Y por encima de todo esto, el amor. El amor, como la clave que destruye el individualismo, el egoísmo. Por eso nos dirá el numeral 5. Una vez más, denunciamos el colonialismo y las políticas neoliberales que perpetúan las condiciones que nos mantienen en situación de subdesarrollo y que no permiten la atención de nuestras necesidades básicas ni la realización de nuestras aspiraciones más altas. Segunda clave, el colonialismo y esas políticas neoliberales que perpetúan las condiciones que nos mantienen en situación de ¿qué? De subdesarrollo, y que no permiten la atención de nuestras necesidades básicas ni la realización de nuestras aspiraciones más altas. El ser humano, y volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando tenemos que ver con la salud, con la educación y todos estos temas candentes que tienen que ver con nuestra sociedad en su organización. Reiteramos así lo que expresamos en el mensaje para las elecciones del año 2016. Volvemos a repetir con énfasis lo que ya dijimos en el 2016. Ha llegado la hora de decir no al colonialismo histórico, que se ha acompañado de leyes injustas como las del cabotaje, la demagogia partidista, la mentira y el oportunismo de muchos líderes e inversionistas. Piense usted con serenidad y calma si lo que estamos diciendo aquí es verdad o no es verdad. Usted decide. Estas circunstancias no han cambiado. Por el contrario, se han agravado y no se han procurado las condiciones necesarias para que haya un cambio favorable que permita el empoderamiento del país, un verdadero desarrollo socioeconómico que erradique el mal de la dependencia y que nos libere de la asfixiante, limitante y denigrante condición colonial en que vivimos. Creo que esto no es cuestión de negarlo, sino de concientizarlo o concienciarlo, ¿verdad? Cada vez más nos damos cuenta de que se han agravado, que no se han procurado las condiciones necesarias para que haya un cambio favorable. Este cambio permitiría el empoderamiento del país, un verdadero desarrollo socioeconómico que ciertamente erradicaría el mal de la dependencia y nos liberaría de la asfixiante, limitante y denigrante condición colonial en que vivimos. Número 6. Los huracanes, los terremotos y la pandemia han generado nuevas marginalidades y formas de pobreza en nuestro entorno. Fíjense entonces cómo los huracanes, los terremotos y la pandemia han vuelto a aflorar, a sacar, por decirlo de esta manera, ¿verdad? Ese mal como que se había medio escondido. Y vuelve otra vez. El regazo educativo producido por el cierre de espacios escolares y académicos y las nuevas modalidades educativas se complica ante la brecha tecnológica y digital que viven muchos sectores de nuestra población. Los modelos de trabajo remoto, sumados a los esfuerzos de los padres con hijos en edad escolar, las personas que viven solas o con necesidades de asistencia y la dejadez a la que son sometidos muchos de nuestros adultos mayores, representan problemas graves que requieren atención inmediata. Esta es la realidad, o sea, no nos estamos inventando nada. Estamos analizándolo desde la fe,
lo que realmente estamos viviendo. El desconcierto causado por el mal manejo de la distribución de los suministros y las ayudas, este es el numeral 7. La ineficiencia en la respuesta de muchas agencias gubernamentales, la falta de balance entre las medidas de salud y la viabilidad económica y laboral de miles de familias son reflejo de ese sistema neoliberal fundamentado en el individualismo y la búsqueda de los propios intereses. Como ven, mete el dedo en la llaga. Es una realidad, no lo podemos negar. Abre los ojos, piénsalo, reflexiona, toma tu decisión. Un sistema económico que mata, como lo ha expresado el Papa Francisco, y que se muestra, igual que muchos mal llamados líderes en el país, insensibles ante el dolor humano y el descarte y la marginación de aquellos a quienes el propio sistema les cierra el acceso a lo básico para vivir. ¿Qué ha sucedido con algunos líderes? Se han puesto una venda en los ojos, se han cruzado de brazos y el trabajo que debían de hacer en favor del pueblo lo han hecho a su favor, lucrándose y sobre todo haciendo daño. Numeral 8. Nos dice el Santo Padre Francisco. A raíz de la pandemia, ahora el Papa, citamos al Santo Padre desde una experiencia de pandemia. ¿Cómo lo ve él? ¿Y cómo podemos ver eso que él dice en nuestra realidad? La pandemia actual ha puesto de relieve y ha agravado algunos problemas ya existentes, especialmente la brecha entre las clases sociales. Una brecha. Hay un problema existente. Ahora se ha visto esa brecha mucho más abierta, herida. Esto hace que muchas personas corran el peligro de perder la esperanza. La desigualdad que se vive revela una enfermedad social, un virus que proviene de una economía enferma, fruto de un crecimiento económico que ignora los valores humanos fundamentales. El modelo económico se muestra indiferente ante el daño infligido a la casa común. Es el pecado de querer poseer y dominar a los demás, a la naturaleza e incluso al mismo Dios. Fíjense cómo esas palabras del Papa vienen a reafirmar lo que decíamos anteriormente con relación al ser humano, a su dignidad, a la defensa de esta persona por la cual nosotros luchamos y trabajamos, su dignidad, su libertad, su desarrollo, su plenitud. Y con calma y serenamente, pues nos vamos dando cuenta de que esto no es simplemente palabras que el viento se lleva. Esto lo estamos viviendo en carne propia y sobre todo quizás muchos de los que están escuchándonos esta tarde lo viven en su hogar, en su entorno. El numeral 9 dice, la familia es una de las víctimas principales de todas estas circunstancias. ¿Por qué? ¿Por qué la familia? Vamos a ver por qué. La pérdida de ingresos, el cierre de las escuelas y los centros de cuidado. El distanciamiento entre padres, abuelos, hijos y otros parientes, la falta de espacios de esparcimiento y recreación imponen pesos y retos que trastocan la vida diaria y las posibilidades de crecimiento y desarrollo. Fíjense cómo se golpea a la familia, cómo se ve afectada a la familia directamente. No es un invento, es una realidad. No podemos olvidar la atención especial que requiere la familia, siendo un espacio imprescindible para la renovación de la sociedad y la cultura, para el desarrollo de los valores de la integridad, la honestidad y la sana convivencia, así como para la construcción de comunidades sólidas y solidarias. Si la familia está herida y golpeada y maltratada, lógicamente la sociedad vivirá las consecuencias. Fíjate que esta carta en cierta medida, después de haber reflexionado los días anteriores
en el Correcto, amor, la padre. alegría del amor. Ujú. O sea, es doctrina de la iglesia, no estamos inventándonos nada. Estamos en comunión plena, haciendo un análisis, una reflexión para ayudarles a ustedes como parte de este pueblo a mirar con objetividad programas, candidatos y tomar su decisión. Correcto, en eso mismo pensaba, padre, cuando hacemos lectura de estos numerales, cómo ha sido tan diocedente que lo que estamos compartiendo desde la alegría del amor, como también lo vemos aquí en esta carta que los obispos de nuestro Puerto Rico, ¿verdad?, están entonces compartiendo con cada uno de nosotros ante estos comicios electorales. Fíjense el número 10 que viene ahora, cómo aterriza más específicamente. El manejo de todas estas situaciones y otros incidentes, como las acusaciones por los llamados empleados fantasmas, pone de manifiesto nuevamente el grave problema de la corrupción, que es otra de nuestras grandes enfermedades sociales. Así que fíjense, ya llevamos unas cuantas, ¿verdad? Ahora sale esta pandemia feroz, que es la corrupción. El Papa Francisco, que se ha referido a ella como la polilla y gangrena del pueblo, nos recuerda que es un castigo más a los pobres y es necesario perseguirla y erradicarla. No podemos quedarnos cruzados de brazos. Cristiano consciente, cristiano que tiene que tomar acción. Y el voto es una manera de tomar acción. Como señalamos en nuestras expresiones, luego del segundo evento primarista, en referencia a la parábola, cuando las instituciones se debilitan, se construye sobre arena. Recuerden que la parábola que citábamos ayer era Mateo 8, 26, 27. El que construye sobre arena se le cae la casa. El que construye sobre piedra se sostiene en la tribulación, en las luchas, en los problemas, en las tormentas. La corrupción estructural y sistémica, requiere una ruptura con los enfoques y teorías tradicionales de las últimas 3 décadas, que han probado su inutilidad para atender el problema. Así que esto no es de ahora, son ya 3 décadas. Hay que pensar, hay que reflexionar, hay que tomar decisiones. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los 4! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego.
Bien, continuamos compartiendo con ustedes en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, este mensaje de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña ante los comicios electorales del año 2020, de la tribulación a la esperanza. A partir del número 10, tenemos aquí unos numerales que van a salir a continuación y estamos tocando el tema de la corrupción. Como lo decía al final, ¿verdad? La corrupción estructural y sistémica, requiere una ruptura con los enfoques y teorías tradicionales de las últimas 3 décadas que han probado su inutilidad para atender el problema. Entonces, es un problema, hay que atenderlo y tenemos que dar el paso. El número 11 nos dice: este alto nivel de corrupción se facilita e incluso se promueve por un alto sentido de impunidad, por el cual se sienten y se consideran protegidos los miembros de ciertos grupos políticos y sociales. Pregúntese, analice y tome su decisión. Como señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su resolución 117, la lucha contra la corrupción guarda una relación inequívoca con el ejercicio y disfrute de los derechos humanos. La impunidad impulsa y perpetúa actos de corrupción. Por ello, el establecimiento de mecanismos efectivos para erradicarla es una obligación imperiosa con el fin de alcanzar el acceso efectivo a una justicia independiente e imparcial y para garantizar los derechos humanos. Entonces es una cuestión de derechos humanos. Y por eso cuando hay impunidad que impulsa y perpetúa actos de corrupción, esto no va a funcionar. Hay que erradicarlo. Necesitamos una justicia que sea independiente, imparcial y garantice los derechos humanos. De ahí la importancia de saber seleccionar los jueces, no por intereses o partidos o grupos, sino hombres y mujeres íntegros que estén dispuestos a servir al pueblo defendiendo sus derechos. En los 2 mensajes posteriores a las primarias, insistimos en este tema por sus consecuencias. El anuncio de la Oficina de Ética Gubernamental sobre el resultado de la pesquisa en torno al chat que produjo las protestas del pasado verano y la eventual renuncia del gobernador de turno, nos preocupa como un signo más de este grave problema. Como ustedes ven, enunciamos una realidad vivida, acaecida, que nos afectó grandemente. Y todavía quedan interrogantes. Número 12. Corrupción e impunidad requieren una renovación de las normativas vigentes. No es simplemente un buen deseo. A mí me gustaría. No. Es que se requiere una renovación de la normativa vigente. Además, de los sistemas de transparencia y rendición de cuentas, de la aplicación de consecuencias y sanciones que permitan recuperar los fondos y la propiedad pública perdida, pero sobre todo que restauren la confianza en las instituciones y funcionarios públicos. Como ven, en una línea de acción concreta, no simplemente un buen deseo, es un aterrizaje ante un problema real que necesita una solución real y efectiva. Ante todo, se requiere un cambio de conciencia colectiva que deje de complacerse en el ay bendito y el todos son iguales, y que nos permita elegir y reclamar lo que nos corresponde. Hay que salir de esa situación, ¿verdad? Ay bendito, es que todos son iguales. No podemos quedarnos ahí. Hay que dar un paso adelante con firmeza, y para eso es el voto. Asimismo, hace falta un liderato verdaderamente comprometido con el bien común. Atención, hace falta un liderato verdaderamente comprometido con el bien común y el servicio público, que no sean carreristas políticos
que vengan con los mismos esquemas, conflictos de intereses y ataduras. Atención, vamos a leerlo otra vez. Asimismo, hace falta un liderato verdaderamente comprometido con el bien común y el servicio público, que no sean carreristas políticos que vengan con los mismos esquemas, conflictos de intereses y ataduras. No queremos más de lo mismo. Esos que vienen amarrados a otros intereses y a la búsqueda de su propia convivencia, son terreno fértil para que florezca el germen de la corrupción. Eso que se amarra a otros intereses que no son los de la búsqueda del bien común. El servicio público. ¿Qué hace? Busca su conveniencia particular. Y como andan buscando su conveniencia particular individualista, es un terreno fértil para que florezca La corrupción. el germen de la corrupción. Si hay malas intenciones, ciertamente el fruto será malo, porque el árbol malo da frutos malos. Número 13. Un elemento importante para mejorar la provisión de servicios a la ciudadanía y combatir la corrupción es la recuperación del sistema de mérito y la profesionalización de la administración pública del país. Están hablando algunos candidatos de esto. Pare la oreja y mire a ver si lo que proponen responde. Usted decide. No es casualidad que los países más avanzados del mundo cuenten con unas estructuras fuertes y profesionalizadas. La alternancia político-partidista ha provocado que en aras de adelantar los intereses de los partidos políticos se erosione el sistema de mérito que se había desarrollado desde fines de los años 40 y que prácticamente ha desaparecido. Por eso ustedes ven que algunos candidatos están hablando de recuperar esto. Es importante, es urgente, es necesario volver a este sistema, como decíamos, ¿verdad?, de méritos. Los nombramientos de empleados transitorios y su conversión luego mediante ley en empleados de carrera, así como el nombramiento exagerado de empleados de confianza, han mermado la capacidad de las instituciones públicas del país de responder adecuadamente a los retos actuales. Con perdón, con una palabra de pueblo, ¿no? Las batatas. Cierro el paréntesis. Lo hemos visto y vivido de primera mano en el desempeño de agencias y funcionarios en esta pandemia. Es hora de que los méritos de cada individuo y no su afiliación a un partido político o a un candidato sean los criterios para la selección y nombramiento a un puesto político. Se necesita una persona preparada, una persona que verdaderamente responda por sus cualidades, por su estilo de vida, por su honestidad, a lo que ese servicio que va a realizar amerita. A esto se suma la insistencia en privatizar servicios públicos esenciales, sometiéndoles exclusivamente a los criterios del mercado, particularmente de la ganancia desmedida, sin priorizar el acceso a los mismos. Hemos visto los efectos de esto en la destrucción de fondos de retiro y pensiones, el desmantelamiento de sistemas de salud y educación públicos, pérdida de capacidad productiva y de recursos ambientales, aumentos cada vez más significativos en la desigualdad y la pobreza, y la concentración de poder en grupos cada vez más pequeños, que ejercen su dominio por encima
de las estructuras electivas y representativas. Analice, juzgue y tome su decisión si lo que aquí decimos es verdad o no es verdad. Número 15. Igual preocupación merece la manera en que se continúa respondiendo a la crisis económica que vive el país y a la crisis energética que se ha agravado desde el huracán María. Así que como ustedes ven, se va enunciando una serie de realidades. La privatización, ahora La crisis energética que se ha agravado desde el huracán María. y es real. Y esa crisis económica que es real, no es un invento. Urge una economía más solidaria que favorezca el desarrollo de pequeños negocios y empresas familiares, que fomente nuestra agricultura para reducir la dependencia alimentaria y cuyos resultados y ganancias generen verdadera riqueza y desarrollo local. Se requieren medidas que protejan nuestros recursos naturales y que no los sigan exponiendo a la explotación desmedida por unos pocos o por intereses ajenos a nuestro verdadero desarrollo. Se necesitan nuevas formas de generación de energía que no dependan de los combustibles fósiles o que resulten en desperdicios nocivos que ponen en riesgo a tantas personas. Cualquier propuesta en esta dirección debe basarse en estudios serios y confiables sobre su viabilidad y su impacto socioeconómico en el país, y no por vías expeditas que no garantizan sus resultados. Es decir, hay que hacer estudios reales y no simplemente inspiraciones de momento. A veces se hacen expeditas, ¿no? Rápidamente, sin mucho análisis, sin mucha reflexión. Como ven, son pasos, pasito a pasito. No es a lo loco lo que estamos diciendo los obispos, es una reflexión serena, basada en una visión desde el Evangelio, apoyado en la doctrina social de la Iglesia. Número 16. Hay quienes pueden pensar que ganar las elecciones es como llevarse un botín, como si fuera una competencia por las decenas de millones de dólares que se esperan lleguen en ayudas federales y buscando el control de los mismos. En un sistema carente de transparencia y fiscalización efectiva, esa visión podría terminar en mayores abusos a la confianza pública y no contribuiría al desarrollo sustentable y equitativo. Ante ello, hacen falta más y mejores estructuras y formas de participación ciudadana continua para vigilar y restaurar la confianza pública y para detener el inversionismo político y a aquellos que pretenden destruir nuestra casa común. No es cuestión de un botín, es cuestión de una defensa de lo que es nuestro. No es cuestión de competencia, de lucha, es cuestión de búsqueda del bien común. Es defender lo que es nuestro como pueblo, como comunidad, como personas, como nación. El año pasado presenciamos como muchos sectores del país se unieron en frente común para exigir la renuncia de un gobernador. La indignación colectiva fue el elemento de cohesión para lograr este propósito. Ello demostró la capacidad que tenemos de alcanzar objetivos comunes cuando ponemos toda nuestra creatividad y empeño. Sin embargo, también hemos visto cómo los problemas sociales subyacentes y ese momento histórico siguen sin resolverse y agravándose sin que se genere una acción concertada para enfrentarlos.
Nuestro modelo de participación ciudadana sigue siendo ineficiente por la falta de espacios de transparencia y empoderamiento social y el debilitamiento de las estructuras educativas y de desarrollo comunitario. Sigue siendo necesaria y urgente la toma de conciencia sobre la necesidad de una participación ciudadana activa, concertada, que permita afrontar los desafíos de esta realidad. Por eso sal a votar. Ahí tienes la herramienta que te posibilita a ti como miembro de esta sociedad a participar activamente, según lo que has analizado, según lo que has evaluado, según las propuestas que te han hecho, y desde tu conciencia de hombre responsable, de mujer responsable, de ciudadano, de cristiano, toma una decisión, elige a quien tú creas que puede de verdad resolver o iniciar un camino para resolver estos asuntos que son tan medulares en nuestra sociedad puertorriqueña. Número 18. En esto juegan un rol fundamental las comunidades de base, en las cuales debe posibilitarse la solidaridad, el sentido de convivencia y de corresponsabilidad, observando el principio de la subsidiariedad, que conlleva que las instancias superiores se conviertan en apoyo y no en sustitutos. Así, se contribuye a ir rompiendo los esquemas de asistencialismo y paternalismo gubernamental para eventual y progresivamente superar la dependencia. Hemos visto que después de los huracanes y terremotos, son las comunidades organizadas las que mejor han respondido y las que han podido exigir y canalizar con efectividad las ayudas y la recuperación. En estas comunidades, las parroquias, en su misión evangelizadora y su dimensión comunitaria pastoral, deben ser facilitadoras y espacios de encuentro fraterno, reflexión y capacitación. Es lo que estamos intentando a través de un proyecto de pastoral, de un plan de pastoral donde desde la familia, desde estas familias que están en pequeñas comunidades, buscando una educación, una orientación a nuestros jóvenes, un análisis cierto y real de los problemas de la salud, desde una economía y desde una misión común, respondan a las necesidades de nuestro Puerto Rico actual. Hasta aquí nos trajo el tren, pausamos, nos despedimos y sobre todo le pedimos al Señor que nos ayude y oramos por nuestro pueblo, por nuestra nación, por nuestra patria. Señor Dios, que ordenas todas las cosas conforme a tu admirable designio, recibe con bondad las oraciones que te dirigimos por nuestra nación puertorriqueña, a fin de que por la sabiduría de sus gobernantes y la honestidad de los ciudadanos se consolide la concordia y la justicia, y así sea posible construir con paz un progreso perdurable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de la Divina Providencia, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompaña el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana. Buenas tardes.